Decía que estábamos en el recordatorio de los 500 años de la Reforma, un hito histórico, un episodio de gran valor, porque fue allí, en las convicciones y decisiones que tomó Martín Lutero, que el cristianismo volvió en gran parte a su estado original, a la pureza de la Escritura, a la pureza de la doctrina. La luz de las enseñanzas de los reformadores que acompañaron a Martín Lutero sacó al mundo eclesiástico y al mundo en general de la oscuridad para traerlo a la luz de Jesucristo. Es un hecho extraordinario. Cómo Dios utilizó a gran cantidad de prerreformadores, muchos de ellos entregaron sus vidas predicando la verdad, el regreso a las Escrituras. Y estos prerreformadores fueron abriendo caminos nuevos. Y cuando llegó el tiempo de Dios, pues Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Cuando llegó ese tiempo de Dios, esa luz se hizo tangible, visible, y Dios levanta a este sacerdote católico que percibe por la luz del Espíritu Santo el alejamiento de la Iglesia de la verdad de Dios. Propone sus reformas que fueron rechazadas por el papado de aquel tiempo, y él abre un camino nuevo en el mundo. Le debemos mucho a Martín Lutero. Arriesgó su propia vida, se paró sobre la Escritura. Esta fue la fuente de su sabiduría, de sus convicciones, y enfrentó a quien tenía que enfrentar con una lucidez de mente, con un corazón ardiente y con convicciones del Espíritu profundas. Fue victorioso. Otros luego le siguieron, y en los años siguientes, los siglos siguientes, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, Dios levantó cantidad de hombres y mujeres que llevaron el Evangelio a todas las latitudes del mundo. Fue así como nuestro fundador Alberto Benjamín Simpson, allá por los años 1800, se convirtió. Era presbiteriano en sus orígenes, y Dios lo levantó. Dios le dio una visión más amplia, un evangelio cuádruple: Cristo salva, santifica, sana y pronto viene por su iglesia. Pero un mensaje para dar a toda persona en todo lugar del mundo. Y este evangelio se predicará a todo hombre, a toda nación. Qué maravilloso que es Dios. Nada escapa a su control. Seguramente tantos fieles cristianos
que nosotros en el estudio de la Biblia llamamos el remanente de Dios de todos los tiempos. Dios siempre guarda un remanente fiel. Habrá orado, doblado sus rodillas, ayunado, esperando ver ese milagro. Y fue la generación de Lutero, 1517, que lo vio. El nuevo comienzo para el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora bien, como vemos, el fundamento donde se para Lutero no son las arenas del mundo, no son las filosofías del mundo, no es la ciencia que en aquel tiempo comenzaba a descubrir cosas. Martín Lutero se para sobre la Escritura, vuelve a la palabra de Dios, redescubre verdades profundas. Y en ese redescubrimiento, él empieza a elaborar 95 tesis, que son demostraciones de la verdad, en este caso, de la verdad divina. Él analiza a la luz de la Escritura la realidad religiosa de la Iglesia de su tiempo, la realidad moral del mundo, y redescubre que el hombre debe volver a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocerla, para creerla, para vivirla y para comunicarla a los demás. Esa fe de Lutero se fortalece fundamentalmente en el estudio de dos libros del Nuevo Testamento. El libro de San Pablo a los Gálatas, en donde él vuelve a descubrir que la salvación se recibe únicamente por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Y el segundo libro es el tratado teológico más extraordinario que tenemos en la Biblia, también de Pablo, es la carta a los Romanos. En una frase histórica de Pablo, mas el justo por la fe vivirá, no por las obras, mas el justo por la fe vivirá. Esa palabra de Dios le da a él profundidad en sus descubrimientos. Y él clava esas 95 tesis en una de las catedrales más importantes de Alemania, de la Alemania de aquel tiempo, en esas puertas elevadas y trabajadas por el ebanista de Wittenberg. Y la extracción que se hace de esas 95 tesis son estos 5 lemas. Por eso se lo dice en femenino, las 5 solas. Eran 5 lemas escritos en latín, que era el idioma académico de aquel tiempo. Él parte con que la fe cristiana se construye sobre el fundamento de lo que Dios reveló, quiere decir, dio a conocer a los hombres por su Espíritu Santo en su palabra, la Biblia. La Biblia no contiene la palabra de Dios, porque cuando usted dice la Biblia contiene la palabra de Dios,
está abriendo una ventana para decir, también puede contener otras palabras. No, está mal dicho. Es un engaño del diablo, muy sutil. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, de tapa a tapa, inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que el ser humano necesita saber acerca de Dios, la eternidad, el alma, la salvación, la encuentra en la Escritura. Ahora yo quiero que usted busque 2 Timoteo 3, 16 y 17, y otro hermano que busque Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Se pone de pie y lo lee por favor en voz alta. ¿Sí? Antes de los próximos 500 años, por favor. Adelante. Sí, Gabriel, gracias. Adelante, adelante. Bien. Bien, gracias. Dice San Lucas, que es el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, hace una comparación sobre cómo recibieron la Escritura los hermanos de dos ciudades diferentes. Una eran los de Berea, otra los de Tesalónica, ¿no? Y él escribe una diferenciación que dice que los hermanos de la iglesia en Berea eran más nobles. ¿Por qué? No escucho. Porque encima del yeso estoy sordo. Pero repetilo en voz alta, por favor, Mónica. Exactamente. Por la forma en que recibieron la palabra de Dios. La creyeron, la escudriñaban, que quiere decir profundizaban el estudio cada día. Y la palabra de Dios, que tiene poder, es espíritu y vida, los transformaba interiormente y traía una influencia benéfica sobre su conducta, sobre su forma de ser. La Biblia tiene poder. Ha influenciado, porque después de la Reforma, que nació en Alemania, el Evangelio se purificó y se divulgó en otras latitudes de una manera extraordinaria, primero en Europa, y toda cultura que el Evangelio tocó fue transformada de una manera significativa. Es ese poder que la Escritura trae a la vida del ser humano. Usted sabe que 250 años después de la Reforma, surgió en Francia un movimiento de académicos, de intelectuales, filósofos, escritores, algunos científicos, anticristianos, ateos. Ellos escribieron un compendio de sabiduría que se conoce como la Enciclopedia. Ese compendio de sabiduría, de escritos, tenía los temas que cualquier persona quisiera conocer. Para su tiempo era algo extraordinario. Todos ellos eran ateos. Uno de ellos, Voltaire, era un ateo acérrimo, pero un anticristiano brutal.
Él fue uno de los que más atacó al cristianismo y a la Biblia. Isaac Newton, lo recordamos todos, era cristiano, científico cristiano. ¿Qué descubrió Newton? ¿Qué descubrió? Bien. La ley de la gravedad, todos recordamos, se cayó la manzana sobre su cabeza y él descubre esa ley que afectó al mundo científico hasta el día de hoy. Pero era cristiano. Y Newton creía en la Biblia como la palabra de Dios, y él sacó dos profecías, que las tenemos, en el libro de Daniel y de Nahum, que dice que en los últimos tiempos, que la ciencia aumentará. Entonces Newton dice, es posible que en el futuro el hombre llegue a construir automóviles, aviones, medios para transportarse que puedan alcanzar una velocidad de 65 kilómetros por hora. Está escrito. Entonces le contesta Voltaire. Dice, ¿qué cosa? ¿Cómo el cristianismo vuelve ignorante aún a los hombres inteligentes? Miren la estupidez que dice Newton. Un hombre tan brillante, pero que se volvió ignorante por creer en Jesús y creer en las Escrituras. ¿Cómo el hombre, dice Voltaire, va a poder correr y alcanzar 65 kilómetros por hora? Se va a asfixiar. Es imposible. Qué ignorante que se volvió Newton. Pero añadió, dentro de menos de 100 años, la Biblia que los cristianos creen y obedecen va a desaparecer del mundo. Porque la Biblia es para los ignorantes. Bien. Dicen los biógrafos que el final de Voltaire en sus horas de agonía fue algo horroroso. Ni los médicos lo podían asistir, porque gritaba desesperadamente. Estaba lleno de terror, de miedo. Y así fue su final. Rechazó a Dios, terminó sin Dios. Pero, ¿sabe? Vuelvo a la idea que tiré recién. Dios tiene sus tiempos. Aunque a veces guarda silencio, después habla. Murió Voltaire. Se puso en venta su casa en París. Era un hombre de mucho dinero. Y esa mansión grande donde él tenía una imprenta, escribía libros, la compró la Sociedad Bíblica de Suiza, de Ginebra. Los chistes de Dios. Y compró también la imprenta de él, que se acuerdan que ya había sido descubierta, inventada por Juan Gutenberg, el holandés, cercano, previo a la Reforma. Compró todo. Quiere decir que su casa se convirtió en depósito de miles de Biblias y su imprenta se convirtió en el instrumento de Dios para la publicación en muchos idiomas
de la palabra de Dios que fue difundida por los misioneros por todas partes del mundo. Qué maravilloso es Dios. Dios tiene la última palabra. Créale a la Biblia. Aunque otros se rían de usted, la ridiculicen, Dios siempre tiene la última palabra. Bien dijo el Señor Jesucristo: cielos y tierra pasarán, ¿qué más? Pero mi palabra no pasará. Podés creerme con todo el corazón. Dios tiene tiempos de silencios y Dios tiene tiempos donde habla de diferentes maneras, pero nunca pierde el control. Sépalo, Dios siempre está en control de nuestra vida y de todo lo que pasa, y también de la escalera que se patinó y me golpeé y me lastimé. Seguro que sí. Dios siempre tiene el control. Podemos confiar en Él. ¿Alguno de ustedes tiene el segundo texto? ¿Sí? Léalo, por favor. ¿Qué parte de la Escritura es inspirada por Dios? Toda. Toda. La Escritura hace que una persona sea transformada, en lo que dice el texto, para buenas obras. La Escritura corrige del mal camino, nos ubica en el buen camino. La Escritura trae consolación, aliento. La Escritura nos revela la voluntad de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Mire, gran parte a ver cómo lo expreso. Gran parte del servicio que yo he rendido a Dios por 41 años en el pastorado, se lo debo a la palabra de Dios. Cuando con Irma nos casamos y fuimos de pastores a Tapalqué, yo tenía 4 años de convertido. No había terminado mis estudios de los cursos nocturnos del Instituto Bíblico de aquella época, pero llegó el llamado y fuimos. Un buen amigo, que alguno de ustedes conoce, el pastor Vilmar Casal, le rindo homenaje. Él vive, pero él, sí, por a ver si lo matamos. Pero le rindo homenaje a Vilmar porque él me dio un sabio consejo. Me dijo: Salva, todos los días dedica la mañana para leer la Biblia y estudiarla. Y estudiarla. Y orar, interceder. Ese es tu principal ministerio. Después a la tarde vas a hacer visitas, tomar mate, reuniones caseras. La mañana es para esto. Tenía razón. Gran parte de esos 3 años lo invertí en estudiar la Biblia. Él me ayudó mucho porque toda clase de ofertas y promociones que había en Buenos Aires me lo hacía saber, lo compraba
Me regaló infinidad de libros. Él trabajaba en Certeza en aquel tiempo. Y es verdad, hermanos. Es verdad. ¿Usted quiere ser una mujer de Dios, un hombre de Dios? Me impactó el testimonio de Joaquín. Dios te bendiga, querido hermano Tomás. La inversión de tiempo en la oración y en la lectura de la Biblia. Dios hace cosas grandes, maravillosas. Yo puedo decirle cantidad de versículos de memoria, con sentido, explicárselos, que aprendí en aquellos años. Le animo, para que usted esté preparado para toda buena obra, dedicando un tiempo diario para leer la Escritura, para estudiarla y para obedecerla, vivirla y compartirla con los demás. Y compartirla con los demás. Ahora, la Biblia es supracultura. ¿Qué quiere decir? Recuerde lo que le estoy diciendo. Supra quiere decir por sobre cultura. ¿Qué quiere decir? La Biblia tiene autoridad. Es la única autoridad espiritual, moral, ética, sobre toda persona de cualquier cultura del mundo. Usted le va a predicar a los caníbales, matan y se comen a las personas. Usted dice, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces ellos le contestan, antes que se lo coman, ¿no? Entonces ellos le contestan, es nuestra cultura. Es parte de nuestra naturaleza. Incorrecto. Ellos podrán decirlo. Pero usted puede decirle, la Biblia está por sobre toda cultura y dice, no matarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiende? La Biblia tiene autoridad por sobre toda clase de cultura. La Biblia es suficiente. Usted no necesita más revelación de Dios. Todo lo que usted y yo necesitábamos saber está en la Escritura. Entonces, cuando el hombre dice, no, yo voy al espiritismo, porque quiero descubrir qué hay más allá. Quiero experimentar a esos angelitos caídos. Quiero experimentar esas manifestaciones de los que han muerto y se comunican con nosotros. Porque todavía no está claro todo lo que dice la Biblia. Error. Error. Todas esas manifestaciones demoníacas del espiritismo son mentiras. La Escritura dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:14. No hay comunicación con los muertos. Es una imitación de los ángeles caídos, hoy demonios, que se hacen pasar por ese amigo o familiar. Dios ya lo reveló todo. No hay que quitarle ni hay que añadirle a la Escritura. Es suficiente. Es inerrante. ¿Qué quiere decir? Que la Escritura es inerrante. No tiene error. No tiene error. Tantas veces los acérrimos enemigos intentaron buscar errores.
Por ejemplo, en Jericó, hay evangelistas que hablan que Jesús entraba a la ciudad y hay otros que hablan que salía de la ciudad. Entonces decían, es un error, hasta que los arqueólogos descubrieron que hubo dos Jericó, la antigua ciudad y la nueva, pegada una a la otra. Y cuando uno veía que Jesús entraba a una ciudad, luego estaba saliendo de la otra. La arqueología, los descubrimientos y todo lo que se descubrió en 1947, los rollos del Mar Muerto, que después de tantos años habían escondido en recipientes de arcilla los esenios, grupos de aquel fin del primer siglo y comienzo del segundo siglo. Allí se encontraron manuscritos de los más antiguos que existían y curiosamente estos manuscritos revelaron que los que se tenían del año 200, 300 y 400 en centenares eran verdaderos, que las copias fueron sin error. Crean la Biblia, descúbrala. Es simple, sencilla. Toda persona la puede entender, con una pequeña ayuda en algunos lugares. La iglesia le ofrece cursos para aprender, por supuesto que gratuitos. Le va a engrandecer a usted conocer la Biblia. Va a descubrir al Cristo bíblico, al Cristo de la Biblia, al Cristo de la historia, al Cristo resucitado, al Cristo que vive, habita entre nosotros. Abra su corazón. Nosotros hablamos con Dios por medio de la palabra, por medio de la oración. Dios nos vuelve a hablar por lo que Él dijo, fue escrito, vuelve a hablarnos hoy. No cambia. Lo que Dios dice, te enseña, es verdadero. Puedes confiar. No cambia. No cambia. Concluyo. Vuelvo a Martín Lutero. Habían pasado 4 años de mucha lucha y persecución luego del inicio de su reforma. Es llevado delante de una asamblea conciliar en donde se trata de obligarlo a que se arrepienta y que vuelva atrás de sus descubrimientos. Se llama la dieta de Worms. Entonces Lutero dijo, para nosotros ahora escrito, lo siguiente: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no a los hombres. Al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura, no de los dogmas papales, de las tradiciones eclesiásticas, de las decisiones de los concilios. No. Él dice, ustedes quieren cambiar mi corazón, muéstrenme en la Escritura dónde están mis errores, porque yo ya les mostré los de ustedes. Y añade, al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. Por los textos de la Escritura
que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Hermanos, que en esta recordación podamos volver a ligar nuestra conciencia a la palabra de Dios. Que ella sea nuestra autoridad. Que esta autoridad que viene de Dios permee nuestra conciencia y nuestro corazón para hacernos más agradables delante de Dios. Que así sea. Conforme a la Escritura.